Hola, esta semana vamos a recordar un poco lo que hemos venido trabajando durante esta unidad, es decir, la construcción, interpretación y el análisis de gráficos. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso de cómo construir los gráficos en Word. Cuando nosotros abrimos Word y nos vamos a la pestaña de Insertar, encontraremos la herramienta de gráfico. Vamos a construir primero un histograma. Un histograma, recuerden que básicamente es un gráfico de barras, pero con las columnas pegadas. Por lo tanto, tenemos que irnos a este que dice columna agrupada. Le colocamos aceptar e inmediatamente se nos abre en paralelo una ventana de Excel en la cual podremos ingresar los datos de nuestro estudio. ¿Sí? Si se fijan bien, para que las columnas nos queden agrupadas, lo que tenemos que trabajar son las series. Y para que nos queden separadas, lo que tendríamos que trabajar son las categorías. Como lo que a nosotros nos interesa es que queden agrupadas, entonces voy a borrar todas las categorías. Voy a seleccionar todo esto, voy a apretar el botón suprimir. Si yo lo suprimo, se borran de acá, pero si se fijan, sigue estando el espacio. Para que este espacio no siga estando, yo voy a arrastrar desde la esquina hasta quedar solamente con la categoría 1. Y ahí se nos acomodó el gráfico. Si yo quiero ingresar más columnas que estas, simplemente deslizo desde la esquina y doy los espacios que quiera ingresar. Y se me ingresan directamente acá. A medida que yo vaya colocando los datos que corresponden a las columnas, la altura de las columnas se va a ir acomodando, así como la escala que nos mide acá, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que lo que estamos midiendo es el peso, es decir, la masa corporal. Se me cambió directamente el nombre de este eje. Y aquí vamos a poner los intervalos de masa corporal. Vamos a decir, por ejemplo, de 50 a 60. Aquí vamos a poner de 60 a 70. De 70 a 80. Para que se vaya cambiando, simplemente vamos apretando Enter. De 80 a 90. Y el último le vamos a poner de 90 a 100. Me sobró una, así que lo único que voy a hacer es deslizar desde la esquina y solito se acomoda. Bien. Como estamos poniendo masa corporal, significa que estoy contando la cantidad de personas en un determinado grupo que tienen esa masa corporal. Entonces supongamos que nosotros aplicamos una encuesta a un grupo de 100 personas de una determinada edad y obtuvimos ciertos datos. ¿Ya? Supongamos que tenemos 30 personas en este intervalo y si se fijan ya solito se me acomodó cuando puse el 30. Como estos dos números que tengo acá son muy pequeños comparados con el 30, me quedaron dos columnas muy pequeñitas aquí. Ya vamos a empezar a acomodarlo un poquito más. Supongamos que de 60 a 70 tenemos 25 personas. Luego también tenemos 25 personas. Tenemos 15 personas. Y me faltarían 5 personas para completar la 100. ¿Sí? Entonces ya solito se me acomodó el gráfico. Si se fijan, como yo borré las categorías, todas las columnas quedaron pegaditas. Pero si esto lo hubiera puesto aquí, es decir, en la columna, todas las columnas me hubieran quedado separadas. Esa es la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras. En este caso están todas las columnas pegaditas porque yo estoy hablando de intervalos. Si estuviera hablando de números, no de intervalos, entonces las columnas tendrían que ir separadas. ¿Ya?
Cuando yo ya terminé de editar los datos, cuando ya coloqué todos los datos, simplemente cierro la ventana de Excel y me aparece el gráfico en Word. Ahora yo puedo empezar a jugar con los colores y con el diseño de este gráfico, ¿sí? Puedo dejarlo monocromático, por ejemplo, solo con colores azules, o podría dejarlo como lo tenía originalmente, con varios colores. Se puede editar también individualmente para que salga cada barra con el color específico que yo quiero que salga. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es cómo confeccionar un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, recuerden que es muy parecido al histograma, pero nosotros vamos colocando los puntos y luego se juntan formando un polígono que tiene un área debajo de esa línea. Entonces nos vamos de nuevo a insertar a la herramienta gráfico y para insertar un polígono de frecuencias nos vamos aquí donde dice línea. Si se fijan, tenemos distintas opciones. Podemos ocupar estas dos donde me aparece solamente la línea, o podemos ocupar estas dos donde me aparece la línea con los puntos. Voy a ocupar esta para que me aparezca con los puntos, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo que tenía aquí, el mismo ejemplo. De nuevo se me abre la ventana de Excel y si se fijan, de nuevo me aparecen la categoría y las series. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es borrar las series para que me aparezca solo una línea. Si yo quisiera que me apareciera más de una línea, dejaría otra serie. Si se fijan, no es necesario borrarlo para que no aparezca en el gráfico. Bien, dijimos que vamos a ocupar el mismo ejemplo anterior, pero en el caso de polígono de frecuencias, nosotros debemos ocupar la marca de clase. Por lo tanto, ya no me sirve poner un intervalo aquí, sino que tengo que poner la marca de clase del intervalo. Es decir, el promedio entre los valores extremos. El promedio entre 50 y 60 sería 55, entre 60 y 70 sería 65 y así sucesivamente. Y fíjense qué es lo que pasa cuando yo aprieto Enter. Vuelvo a escribir 95 y solito se corrió el espacio para generarme otro casillero. Tenemos entre 50 y 60, 55, 65, 75, 85 y 95. Y la cantidad de personas que habíamos puesto, voy a mover un poquito acá. Acá eran 30. Acá eran 25. 25. 15 y 5. Si yo quisiera escribir otro dato, simplemente lo escribo y aprieto Enter y el recuadro solito se va a acomodar para darme el espacio. ¿Ya? Cierro la ventana de Excel y nuevamente yo aquí puedo modificar el diseño de mi polígono de frecuencia. ¿Ya? Si quisiera cambiarle el nombre, lo puedo cambiar desde acá mismo. Me voy aquí a modificar datos. Se vuelve a abrir la ventana de Excel y le puedo cambiar el nombre aquí. ¿Sí? En este caso esto era masa corporal. Y si se fijan, se modificó aquí y se modificó aquí el nombre. Vuelvo a cerrar y los cambios se actualizan solos. Por último, vamos a ver cómo hacer un diagrama de caja. Este ejemplo en particular yo no se los había explicado directamente porque los diagramas de caja ya se los había dado hechos, pero también se puede hacer en Word. Yo me voy a insertar de nuevo, gráfico, y tengo que ir donde dice cotizaciones. Si se fijan, tengo distintos tipos, pero el que es más parecido al que nosotros hemos visto es este de aquí. Entonces le damos a aceptar y se me abre la ventana de Excel, ¿sí? Bien. Aquí donde aparece el abrir, alto, bajo, cerrar, es donde nosotros deberíamos poner el primer cuartil, la media, el tercer cuartil, etc.
Y acá es donde tenemos que poner los datos que van correspondientes al eje X. Acá no podemos ocupar el mismo ejemplo que hicimos anteriormente, porque es un tipo de gráfico distinto que no analiza las mismas variables, ¿ya? Pero esa es la idea general. Si yo cierro acá, de nuevo me puedo ir aquí para poder editar un poco el formato de este gráfico. Si se fijan, hay varias opciones. Y también lo puedo editar desde acá para que me aparezca un gráfico con los datos de distintas maneras. Experimenten un poco, ¿sí? El gráfico que se les pide hacer en la guía con diagrama de caja está bastante sencillo y lo vamos a hacer entre todos en la próxima clase online. Bien, en su plataforma de Classroom encontrarán su guía en la cual les pido hacer algunos gráficos y luego les pido interpretar algunas cosas respecto a estos gráficos. Entre los gráficos que se les pide hacer hay un histograma, un polígono de frecuencia y un diagrama de caja. Estos tres gráficos los vamos a hacer entre todos en la próxima clase online. Por lo tanto, intenten primero ustedes hacerlos para que luego sea un poco más expedito cuando lo estemos viendo entre todos, ¿sí? Recuerden que mi Word puede ser distinto al de ustedes dependiendo de la versión que tengan. Así que si no encuentran la misma opción que yo les mostré, pregúntenme, me mandan un pantallazo a mi mail con la duda que tienen, para poder guiarlos de una manera un poco más sencilla.